Entonces, cualquier duda, pueden comentarla, que voy a estar pendiente también, o pueden hablar, no tengo ningún inconveniente con ello. Entonces, hoy en esta sesión vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular hemorrágica, lo vamos a relacionar un poco, pues bastante con la anatomía que vimos en la sesión anterior, y vamos a comentar la fisiopatología, las manifestaciones clínicas que puedan tener las entidades que vamos a ver posteriormente y el manejo que se le hacen, sobre todo médico, porque el neuroquirúrgico va más allá de nuestro estudio en este momento inmediato. Entonces, pues, para comentar que importante que la enfermedad cerebrovascular se divide en dos grandes grupos, enfermedad isquémica y enfermedad hemorrágica. La hemorrágica va a ser de la que hablaremos el día de hoy. ¿Ustedes están viendo la grabación? ¿Están viendo la pantalla? No, No, Jesús, No, ya, entonces no, espera señor. un momento, por favor. Ya sí, sí, Jesús, listo. listo de una. Entonces, especialmente vamos a hablar de estas dos entidades. La hemorragia subaracnoidea, que va a ser una ruptura del vaso que va a provocar la hemorragia en este espacio, y la hemorragia intraparenquimatosa, la cual nos habla de una hemorragia que se da dentro del parénquima, sobre todo de los vasos perforantes, que son ramas de las arterias principales cerebrales, las cuales vimos en la sesión anterior. Entonces vamos a ver inicialmente la hemorragia subaracnoidea. Entonces empecemos hablando con la epidemiología. Entonces es una enfermedad que puede dar en adultos relativamente jóvenes, 50 años. En algunos libros lo pueden encontrar que la incidencia puede surgir desde los 45 años, y la incidencia también tenemos que decir que aumenta a medida de que el sujeto vive más. Da principalmente en las mujeres, pero levemente, con una relación pues de 1.24, principalmente se dan sujetos de raza negra, posiblemente asociado con la hipertensión, que es más prevalente en esta población, y una mortalidad de 8,67. Ustedes dirán, esta mortalidad es muy amplia, pero esta cifra abarca lo que pasa a nivel mundial. Entonces tengo que hacer varias claridades. Primero, esta es una enfermedad que se va a presentar principalmente en países pues con bajos ingresos económicos o en vías de desarrollo, como nuestro país, mientras que en otros no es tan prevalente. También es importante decir que la mortalidad varía dependiendo del centro médico, la experiencia que tenga. Se dice que los centros médicos tienen experiencia en atender pacientes con hemorragia subaracnoidea cuando asisten a 35 o más pacientes al año, mientras que otros centros como, como pues con una asistencia de más o menos de 10 pacientes, se considera que no atienden tantos pacientes. Básicamente por eso es tan amplia la cifra. La discapacidad es muy alta. Esta discapacidad puede ser física, puede ser psicológica o puede ser mental, de acuerdo pues a la disfunción del parénquima específico. Y la muerte antes de llegar al servicio de urgencias puede ser del 12 al 15%, y este es un valor que me puede alterar en los estudios epidemiológicos la tasa de mortalidad, con lo cual se puede subestimar el registro real. Entonces empecemos a hablar de los factores de riesgo. Los podemos clasificar en modificables y no modificables. En los modificables, el más importante sobre todo es la hipertensión.
También se presenta en los fumadores, en las personas que abusan del alcohol y en los pacientes que usan simpaticomiméticos como las drogas recreativas, por ejemplo, la cocaína, las metanfetaminas. Entonces, especial en la historia clínica, preguntar por algunos de estos factores. Es importante también decir que, como veremos posteriormente, la ruptura va ligada al tamaño del aneurisma. Vamos a tener que los aneurismas son los principales causantes de las hemorragias subaracnoideas, pero pueden ser aneurismas muy pequeños, pero si los pacientes presentan estas dos características, la probabilidad de ruptura va a ser mayor. Y ahora, con respecto a los factores no modificables, encontramos una historia familiar de aneurismas. Dijimos que es la malformación más prevalente en las hemorragias subaracnoideas, aproximadamente el 80% de las hemorragias subaracnoideas son provocadas por aneurismas. Entonces, hay que considerarlo en los factores no modificables, la historia familiar de las personas con aneurismas, lo cual implica que tiene un gran componente genético o de hemorragias subaracnoideas. Acá, importante decir que en la historia familiar lo definimos como un paciente que tenga por lo menos dos familiares de primer grado que hayan presentado aneurismas o hemorragias subaracnoideas. También otros factores de riesgo como la enfermedad renal poliquística, el síndrome de Ehlers-Danlos tipo 4, el síndrome de Marfan. Todas estas entidades afectan el tejido conectivo, lo cual vamos a ver tiene una gran importancia en la fisiopatología y el desarrollo de los aneurismas y la posterior ruptura de estos. Entonces, ya para hablar de la fisiopatología, empecemos con esta gráfica que estoy señalando en la parte izquierda. Tenemos que los aneurismas se van a desarrollar en las partes donde hay bifurcación de arterias, donde el fluido de la sangre el flujo de la sangre es turbulento. Acá, esta turbulencia va a empujar la pared del vaso sanguíneo, lo cual va a producir el ensanchamiento del vaso. Y acá es donde es importante recordar los factores no modificables como las enfermedades del tejido conectivo, pues lleva a una debilidad tan marcada que produce una fácil formación del aneurisma y la consecuente ruptura. En esta gráfica grande que podemos observar a la derecha, lo que estamos mostrando es la localización más común de los aneurismas y encontramos que estos se forman sobre todo en el polígono de Willis, es decir, en las ramas de la arteria carótida interna, que como recordarán son las comunicantes anteriores, la cerebral media, la comunicante posterior y la coroidea anterior, o también puede surgir específicamente en la carótida interna, como en este caso que está subquiasmática o acá, que lo comprime, mejor dicho. Acá compromete principalmente el seno cavernoso, pero acá está comprometiendo principalmente el quiasma óptico, lo cual me puede desarrollar una sintomatología particular en el paciente. Me explico. Acá en el seno cavernoso, ustedes recordarán que pasan ciertos nervios craneales. Los oculomotores, es decir, el tercer par craneal y el sexto, el cuarto también, y dos ramas del trigémino. Entonces el paciente podría presentar una oftalmoplegia si hay una afectación, un aneurisma tan masivo que comprima estas estructuras. Además de alteraciones nociceptivas en las partes de la cara que van a estar inervadas por las ramas del nervio trigémino que pasen por ahí. Específicamente, la supraóptica y la maxilar. Los pacientes van a sentir dolor en esas estructuras ipsilaterales. Acá, como podemos observar, hay un compromiso del quiasma óptico, lo cual nos mostraría que el paciente tiene una disfunción en la vista.
Y en esta otra gráfica nos muestra las otras localizaciones de donde se pueden desarrollar los aneurismas en la comunicante anterior y en una rama de la cerebral media. Dijimos inicialmente que eran ramas del polígono de Willis, pero en contadas ocasiones pueden también surgir de de la afluencia posterior arterial. Acá, en este caso, tenemos un aneurisma gigantesco de la cerebral posterior y acá, en esta gráfica, tenemos un aneurisma de la arteria basilar que comprime el puente, como lo podemos observar acá, porque me ubico sobre todo por la presencia del cerebelo. Estos aneurismas de la región posterior, cuando son tan masivos, inclusive no siéndolos, son muy riesgosos para la vida porque pueden comprimir el centro cardiorrespiratorio con un volumen sanguíneo leve, y lo cual compromete la vida rápidamente. ¿Alguna duda hasta acá? Los escucho, los leo. Hola, tengo una Hola, duda. sí, dime. ¿Por qué los de la parte posterior comprometen la vida más? O sea, ¿por la ubicación o por la irrigación? No sé. Eh, es por la ubicación, porque acá en este compartimiento es un compartimento de menor espacio, ¿cierto? Entonces, cuando hay la ruptura del vaso, un volumen muy pequeño de sangre puede comprimir el bulbo raquídeo, donde se encuentran pues los centros cardiorrespiratorios, produciendo una falla cardiorrespiratoria en el paciente y posteriormente la muerte. Y no solo eso, también puede llevar a la obstrucción de los conductos del cuarto ventrículo, del acueducto de Silvio, lo que me llevaría también a desarrollar una hidrocefalia, que también puede desarrollar pues, el síndrome de hipertensión endocraniana, y finalmente también producir el mismo desenlace, compresión del bulbo y falla ventilatoria, porque fallan esos centros cardiorrespiratorios. Sí, listo, Claro, muchísimas gracias. dale, con gusto. Entonces, prosigamos. En esta tabla lo que nos muestra es ciertas características focales que podemos encontrar en los pacientes de acuerdo dónde esté ubicado el aneurisma. Entonces, por ejemplo, si el aneurisma está ubicado en la arteria comunicante posterior, puede haber una, una parálisis del tercer par craneal, lo que me va a producir dificultad para que el paciente mueva el ojo en sentido medial, superior o inferior del lado ipsilateral. Lo mismo si pasa con con una aneurisma de la arteria cerebral posterior, porque recordemos la relación pues de pinza que producen esas dos arterias con ese nervio. También puede haber una parálisis del sexto par craneal cuando hay un síndrome de hipertensión endocraniana por compresión de las estructuras del tronco encefálico como tal. Entonces también se podrían ver implicados otros pares craneales. Puede haber una combinación de hemiparesia y afasia o negligencia. Y esto, de acuerdo, pues, al compromiso de la arteria cerebral media me va a comprometer las estructuras de la corteza cerebral implicadas en estas funciones. Por ejemplo, en el caso de la hemiparesia, se va a encontrar una hemiparesia contralateral del lado de la corteza motora primaria que se esté comprimiendo. Afasia, si se está comprimiendo el lóbulo izquierdo, o negligencia, que es donde se ubica principalmente pues la atención, digámoslo de esta manera, en si se afecta el hemisferio derecho, ¿cierto? También lo podemos encontrar en las hemorragias intracerebrales o infraparenquimatosas, como lo veremos posteriormente. Podemos encontrar
esta debilidad en las piernas o abulia. Vamos a definir abulia como la falta de motivación de los pacientes para realizar ciertas acciones teniendo la capacidad para hacerlas. Y esto se debe por un compromiso de la arteria comunicante anterior, ya sea porque su ruptura impide el flujo sanguíneo a estas estructuras, o porque el mismo aneurisma es tan masivo que comprime la estructura cerebral y pues y falla la función. Recordemos que estas funciones son llevadas sobre todo por el cíngulo anterior, la corteza del cíngulo anterior en esta, y la corteza motora primaria, pero en una región medial. Vemos acá una oftalmoplegia, como les decía, cuando hay un aneurisma grande en la arteria carótida interna en el seno cavernoso, donde van a estar comprimidos los pares craneales 3 y 6. Y esta variedad de signos neurológicos focales, de acuerdo al vaso sanguíneo, o si hay meningismo, por ejemplo, en la rigidez de nuca, si hay meningismo, la sangre tiene y los metabolitos que hay en ella tienen la capacidad de irritar las meninges, por lo cual veríamos el meningismo, o pueden haber hemorragias subhialoideas y otras manifestaciones en el fondo de ojo. Entonces, ya para entrar en las manifestaciones clínicas, encontramos que la cefalea está en el 80% de los casos. La cefalea es una cefalea muy característica en trueno de inicio súbito, puede iniciar en una parte específica de la cabeza, pero en general se distribuye por toda ella. Es muy característico lo que dicen en los libros, y es que los pacientes lo relatan como el peor dolor de la vida. Pero para hacer una discriminación con otros tipos, con un paciente que sea migrañoso, también uno la puede clasificar de acuerdo pues al patrón de presentación, que sea un patrón de presentación diferente al que el paciente migrañoso o con otro tipo de cefalea presente siempre. Encontramos esta que es una cefalea en centinela. Las guías no son claras en decir en cuánto porcentaje los presentan los pacientes. Este tipo de cefalea consiste en que el dolor se presenta aproximadamente de 2 a 5 semanas antes de esta cefalea en trueno, la que dijimos con anterioridad que era el peor dolor de la vida. Es una cefalea con unas características similares, pero no tan intensa, y que suele resolverse. Esta cefalea en centinela lo que me quiere decir es que hubo una ruptura del vaso, pero se resolvió, o hay micro rupturas del aneurisma. Las náuseas y los vómitos por la respuesta autonómica que se puede dar, y el meningismo, que se da en aproximadamente el 35% de los casos. No, en este contexto no es algo ni sensible ni específico, solo nos habla de una alteración del sistema nervioso central, pero un meningismo me lo puede provocar cualquier cosa. En este contexto de pacientes también puede estar en una meningitis bacteriana, en algunas meningitis virales, aunque no es la población más característica. Pasemos a la fotofobia. La fotofobia también se debe a la irritación de las meninges, sobre todo que recubren el quinto par craneal. Esto se debe a que hay una sensibilización de los receptores del dolor del nervio trigémino que no sabría cómo explicarlo, reaccionan a la luz, y por eso se muestra esto como fotofobia. Y hay alteraciones del estado de conciencia en el 53% de los pacientes, pero sobre todo esto se presenta cuando ya hay un síndrome de hipertensión endocraniana instaurado, lo cual me lleva a una alteración del estado de conciencia por el compromiso del bulbo raquídeo, porque recordemos que ahí está la formación reticular, que es lo que me va a llevar a todo, pues nos lleva a todas las personas
a conservar un estado de alerta. Además, pues de que en el síndrome también se van a comprometer pues la globalidad de las estructuras del cerebro. Entonces, en el contexto de urgencias, nosotros tenemos que clasificar rápidamente estos pacientes de acuerdo a los hallazgos iniciales. Esta gráfica nos muestra dos escalas de clasificación. Estas escalas de clasificación nos sirven para dar un pronóstico del desenlace que pueda tener el paciente. También es importante que se deja una marca de base porque es una situación clínica de progreso. No es una situación donde el paciente se presenta con unas características, pero en el largo del tiempo se va a quedar estática esa presentación clínica. No, el paciente siempre va a tender a empeorar y por eso tenemos que dejar esta marca del grado con el que llegó para ver la evolución clínica que tiene este. Entonces están estas dos, la de la Federación Mundial de Neurocirujanos y la de Conan Hess. Se dice que la más utilizada es esta, pero hay equivalencias. En las primeras tres vamos a tener que el pronóstico de los pacientes es bueno, mientras que en las últimas dos el pronóstico va a ser malo, con una alta tasa de mortalidad, como ya lo habíamos visto antes, o con una alta tasa de comorbilidades, de complicaciones. Entonces vemos que la de la Federación Mundial de Neurocirujanos es sobre todo medida con la escala de coma de Glasgow, con la presencia o no de hemiparesias, ¿cierto? Y acá en la de Conan Hess podemos ver que se mide sobre todo por las manifestaciones clínicas que presente, si el paciente presenta dolor de cabeza o rigidez de nuca, si el paciente presenta déficits focales, pero que no sean de nervios craneales, y también cómo está el estado de conciencia, si está confundido, si está letárgico o si está ya en el estado de coma como tal y con apariencia de moribundo. No incluimos acá en los déficits focales los pares craneales porque por la misma irritación meningia que tiene la sangre, los pares craneales pueden verse alterados, la función de estos puede verse alterada. Importante siempre tenerlo en cuenta en el momento de hacer el ingreso de un paciente en las urgencias, ¿cierto? Ahora vamos a hablar cómo es el diagnóstico. Por la presentación clínica del paciente, nosotros no podemos decir es una hemorragia subaracnoidea. Se dice que es muy sugestivo el dolor de cabeza en trueno y siempre hay que sospecharlo por las consecuencias devastadoras que puede tener para la vida o para la función del paciente. Pero muchas personas pueden presentar otras situaciones clínicas con unas manifestaciones como el dolor de cabeza tan intenso que dicen o la cefalea en trueno como tal, ¿cierto? Entonces, para diferenciarlo, se hace una tomografía computarizada y es el gol estándar para hacer el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. También encontramos la punción lumbar. Vamos a ver que la punción lumbar la hacemos sobre todo cuando en la tomografía, que es muy sensible y es muy específica, no encontramos datos de hemorragia subaracnoidea. Ya les voy a hablar por qué se puede perder la sensibilidad, pero no se encuentran otras causas de por qué el paciente presenta esa sintomatología. Entonces se hace una punción lumbar para ver el contenido del líquido cefalorraquídeo. En este contexto, estamos buscando algo que se llama la xantocromía. Y esto se refiere a que la degradación de los eritrocitos del grupo hemo me va a dar un aspecto amarillento del líquido cefalorraquídeo, que es muy sugestivo de la degradación del grupo hemo. No nos fiamos tanto en la punción lumbar de la presencia de eritrocitos,
porque la punción lumbar puede ser traumática. Con anterioridad se decía que el recuento de eritrocitos, en la medida en que íbamos sacando volumen en varios tubitos, ese recuento, pues, me explico. Uno saca 4 tubitos de líquido cefalorraquídeo. En el primero se podían sacar muchos eritrocitos. En el segundo y en el tercero se iban sacando menos eritrocitos. Y en el cuarto no había nada de eritrocitos, si era una punción lumbar traumática, pero no había hemorragia subaracnoidea. Si hubiera hemorragia subaracnoidea, se encontrarían abundantes eritrocitos en todas las muestras. Ese estudio como tal ya no es validado por las guías americanas y se recomienda es observar la xantocromía. La resonancia magnética es otro estudio importante, pero no es hecho, no es una medida hecha actualmente tan en masa como la tomografía computarizada, porque es un estudio imagenológico que necesita más preparación, el paciente está críticamente enfermo y es un estudio que se demora mucho. Y la angiografía por sustracción digital es sobre todo un estudio que se hace cuando ya está hecho. El TAC debe ser no contrastado, ¿cierto? Sí, es cierto, no contrastado porque la sangre es el que hace el medio de contraste. El contraste generalmente se usa para buscar lesiones captadoras de contraste, por ejemplo, un absceso cerebral o tumores, neoplasias. Pero en este contexto, la sangre es el que hace de contraste, como ya lo vamos a ver. Vale, entonces, para, para ver algunas tomografías, primero les voy a mostrar estas, que son tomografías computarizadas sin contraste, son normales, son de pacientes que no tienen nada. Esta específica es de un paciente con 70 años de edad y para hacer, con mucho gusto, Meli, y para hacer la interpretación les voy a decir lo siguiente. En tomografías computarizadas nosotros hablamos de densidades, de que algo es hiperdenso, normodenso o isodenso o hipodenso. Y esta escala se da de acuerdo a la intensidad que tenga el parénquima, es decir, la sustancia gris del cerebro, que es todo esto. La corteza lo vamos a interpretar como que es isodensa. Tejidos hiperdensos serían el hueso, el cráneo, que es esto, que es blanco, muy brillante, e hipodenso, que sería esto sobre todo, acá encontramos es la sustancia blanca o la corona radiada a ese nivel, y a niveles más inferiores la cápsula interna. Entonces, esto es un corte transversal de la parte superior del encéfalo. Acá es un corte transversal a nivel de los ventrículos laterales. Vemos que el líquido cefalorraquídeo es hipodenso, es muy hipodenso, ¿cierto? Lo mismo que los surcos. En la cavidad de los surcos, como también está el espacio subaracnoideo por las meninges, y acá en esta fisura central también encontramos líquido cefalorraquídeo por las venas, por los senos durales, también los vemos hipodensos. En ese mismo corte, en este corte ya a nivel del tercer ventrículo, vemos acá los polos anteriores de los ventrículos laterales. Acá el tercer ventrículo se puede ver muy bien el parénquima como es con las fisuras y los surcos. También podemos observar cómo es la distribución de la sustancia blanca, hipodensa con respecto a la sustancia gris, pero vea que tiene más densidad con respecto al líquido cefalorraquídeo. Y lo mismo acá, que este ya sería un corte a nivel del cuarto ventrículo.
Y en esta finalmente, que es un nivel, es un corte a nivel del mesencéfalo, donde está en las cisternas. En las cisternas y vemos el líquido cefalorraquídeo normal. Todo esto es una distribución normal. No se ve un efecto de masa. Hay simetría en los dos lados, en los dos hemisferios, y pues por la edad del paciente, es un paciente de 74 años, pueden haber pequeñas calcificaciones, pero sin importancia clínica, de acuerdo al estudio que estaba leyendo de este paciente. Por el contrario, acá ya podemos observar un TAC con una hemorragia subaracnoidea. Acá vemos los polos. Este corte es a nivel de las astas occipitales, de los ventrículos laterales, y acá se ve cómo está una sustancia hiperdensa, lo vemos blanco, a este nivel. Y lo mismo dentro de los ventrículos. Vemos cómo la sangre pasó del espacio subaracnoideo hacia los ventrículos y cómo, y cómo la sangre de la hemorragia pasa a todo, como se ve en las cisternas, porque migró a todo el espacio subaracnoideo que hay en el encéfalo. Entonces, claramente, acá podemos hacer el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Lo mismo acá. Acá, este es un corte a nivel del mesencéfalo, cómo se rodean las cisternas mesencefálicas y cómo se distribuye pues a medida que va pasando por los surcos toda la sangre. Yo les decía que era un estudio muy sensible y muy específico, sobre todo en las primeras 24 horas tiene una sensibilidad del 100%. La sensibilidad va disminuyendo a medida de que pasan los días porque se van degradando los componentes de la sangre, por lo cual el líquido ya no se va a tornar tan hiperdenso, ¿cierto? Entonces a los 2, 3 días no se van a observar los mismos hallazgos que había en el primer día y así sucesivamente. Por eso se utilizaría la punción lumbar. La punción lumbar, sobre todo para ver la xantocromía, se hace sobre todo después de las 12 horas, si el paciente pues, sigue con vida. Entonces, de acuerdo a los hallazgos que hayan en la tomografía computarizada, surge una escala, que es la escala de Fisher modificada. Y esta escala lo que mide es la cantidad de sangre en los ventrículos, en las cisternas y en las fisuras para medir la probabilidad de que se dé una complicación, que es la principal causa de mortalidad. Si la hemorragia misma no lo mató, que es el vasoespasmo, de la cual vamos a hablar posteriormente. Entonces, si un paciente presenta un grado 0, es decir, no hay hemorragia subaracnoidea o intraventricular, tiene una probabilidad muy baja de desarrollar esa complicación. Si presenta una hemorragia pues delgada, este delgado es con respecto a la fisura, si no se ve que abarca toda la fisura y si no hay hemorragia dentro de los ventrículos, es un grado 1. Si hay una hemorragia focal delgada, pero está dentro de los ventrículos, ya sería grado 2 y así sucesivamente. Acá en grado 4 presentamos una probabilidad de aproximadamente el 74% de que el paciente sufra vasoespasmo y acá en grado 3 del 24%. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Los escucho, los leo. Bueno, entonces prosigamos. Esta es una gráfica, es un algoritmo que es dado por
por la Asociación Española de Neurología para hacer el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Entonces, de acuerdo a la sospecha clínica que tengamos, vamos a hacer el TAC, ¿cierto? Entonces pueden haber dos opciones, y es que se diagnostique de entrada la hemorragia subaracnoidea. Habíamos hablado que principalmente es causado en el 80% de las veces por aneurismas. Entonces tenemos que hacer estudios posteriores como una angiotomografía para ver, primero, dónde está la ubicación del aneurisma, y segundo, para ver la morfología del aneurisma. Importantísimo esto para ver cómo va a ser el procedimiento quirúrgico o si se puede hacer un procedimiento endovascular. Entonces, de esta manera se determina si es un aneurisma, si se necesita una cirugía urgente de acuerdo a la ubicación. Recordemos que los vasos posteriores comprometen mucho más rápido la vida, entonces se tiene que hacer una discriminación de esto. Si la cirugía no es urgente, se pasa a una angioresonancia para ver mejor las características del aneurisma y ver al final si es embolizable, y si es así, se hace un tratamiento endovascular, o si no, se hace neurocirugía. Por otro lado, si en el TAC no se ve una hemorragia subaracnoidea, se buscan otras patologías. Si se hace el diagnóstico de eso, ya se procederá de acuerdo a la patología que sea. Si no, se hace una punción lumbar buscando las características anteriormente mencionadas. Y si se encuentra la xantocromía, se dirige el estudio hacia la angioresonancia para determinar dónde está el aneurisma y las características de este. Si definitivamente no se encuentra un aneurisma, se repite el estudio en 2 y 3 semanas para ver si se encuentra el aneurisma y es embolizable, o buscar otros estudios de hemorragia subaracnoidea. Vale. Entonces, ya entrando en las complicaciones, las podemos dividir en sistémicas y en neurológicas. Habíamos hablado del vasoespasmo como una consecuencia neurológica del sangrado, y la indicación es la siguiente. Y es que cuando el vaso, vamos a suponer que este es el vaso y que está este recubrimiento meningio. Cuando la sangre irrita las meninges, la oxihemoglobina produce reacciones en el endotelio que me van a producir un estrechamiento de la luz del vaso, que en muchos casos puede llevar a una isquemia focal y posteriormente el infarto retrasado de esa región irrigada por esa arteria. Y es una complicación muy temida en el contexto de neurología. También podemos encontrar el resangrado dependiendo de la hipertensión arterial que tenga el paciente, del tamaño del aneurisma y la hidrocefalia. Si hay obstrucción por la sangre de los conductos pues, ventriculares que me producen hidrocefalia no comunicante, lo cual puede producir un síndrome de hipertensión endocraniana y posteriormente la muerte. Eso con respecto a las complicaciones neurológicas, pero hay una serie de complicaciones sistémicas que también pueden alterar pues, el pronóstico del paciente. Una de ellas es la disfunción hipotalámica. Esta disfunción hipotalámica lo que me produce es una liberación excesiva de catecolaminas, de adrenalina, lo que me va a producir que el paciente se le eleve la presión arterial muchísimo, muchísimo, facilitando que se presente esta complicación que es el resangrado, la cual se puede dar inmediatamente o dentro de las
próximas 12 horas. También esta liberación excesiva de catecolaminas me puede producir alteraciones cardíacas observadas en el electrocardiograma. Vamos a ver ondas T picudas, vamos a ver también prolongación del QR y vamos a ver alargamiento o prolongación del QRS también y aumento del voltaje de este. También podemos encontrar fallas mióticas, fallas en la función de contracción del corazón, encontrándolas similar a ciertas miocardiopatías, como la cardiopatía de Takotsubo, lo cual es una posible explicación de un edema que encontramos en los pacientes, edema pulmonar, que me puede producir un síndrome de dificultad respiratoria en esos pacientes, lo cual me puede dificultar el manejo de estos. En raras ocasiones, pero existe, se puede dar un infarto agudo de miocardio por la vasoconstricción excesiva dada por la liberación de estas catecolaminas. Entonces puede ser que el paciente sea tratado por un infarto agudo de miocardio, pero ese infarto agudo de miocardio es producido por una hemorragia subaracnoidea, lo que nos puede llevar a la muerte del paciente. Y por eso mismo tenemos que tener en cuenta que en este contexto también hay una liberación aumentada de las troponinas cardíacas. Vale, eso con respecto a la liberación masiva de catecolaminas. Pero, bueno, otro detalle con las catecolaminas es que actuando en el hígado puede haber un proceso gluconeogénico aumentado que me produce hiperglicemia. Es una complicación que puede aumentar la morbilidad del paciente y tiene que ser agresivamente manejada. Por otro lado, también tenemos complicaciones hidroelectrolíticas, como hipovolemia, se puede dar hiponatremia o hipernatremia, de acuerdo a un síndrome hormonal, a dos entidades diferentes que se me pueden dar, como estas dos, un síndrome cerebral perdedor de sal y un síndrome de inadecuada secreción de hormona antidiurética. Y es muy importante en el contexto clínico distinguir cuál de esas dos es, porque las dos tienen un manejo de fluidos muy diferente. Entonces, si yo no las sé diagnosticar bien, si lo trato como no es, puedo aumentar las comorbilidades. Acá en este síndrome cerebral perdedor de sal, lo que pasa es que hay una liberación de péptidos natriuréticos, entonces hay una pérdida de volumen y hay una pérdida de sal. Entonces puede haber hiponatremia hipovolémica, ¿cierto? Mientras que en un síndrome de inadecuada secreción de hormona antidiurética, aumenta la carga de volumen de agua. El paciente puede tener pues un balance de fluidos normal o aumentado, pero en total podemos encontrar que las concentraciones de sodio también pueden estar disminuidos, pero porque la osmolaridad disminuye de acuerdo a esta gran cantidad de líquido retenido, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, se hace el tratamiento por fluidoterapia. En el síndrome de inadecuada secreción de hormona antidiurética, se van a dar antagonistas pues, de esta hormona, como la fluorocortisona, y se trata con sueros hipertónicos. Se hace una restricción de agua y se evitan a toda costa los sueros hipotónicos. Pueden actuar de esta manera las soluciones glicosiladas, la cual cuando se metaboliza la glucosa queda solo el agua. Acá también, en el síndrome perdedor de sal, también se dan soluciones hipertónicas, pero se da una resucitación con volumen, algo que no necesariamente pasa acá, ¿cierto? Porque la carga de volumen va a estar muy aumentada. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, muchachos? ¿O todos vamos bien? ¿Todos hemos entendido hasta acá? Bien, listo. Entonces, el manejo médico inicial que se da en estos pacientes, en estas medidas generales, es que el paciente sobre todo está en reposo. Es un manejo que se va a dar en una unidad de cuidados intensivos. La cama debe estar a 30 grados y esta medida principalmente es para aumentar el drenaje venoso, favoreciéndose por la gravedad, de tal manera que disminuya la presión intracraneana. Por eso mismo se van a dar antieméticos y analgésicos, porque el dolor también puede aumentar la reactividad del paciente, puede aumentar la presión arterial y, y puede haber un aumento de la presión intracraneana. Va a haber una protección gástrica, pues recordemos que la liberación pues, de todas estas sustancias adrenérgicas pueden producir una vasoconstricción de los vasos gástricos, produciéndome una gastritis, ¿cierto? Y una tromboprofilaxis que no va a ser dada por anticoagulantes o antiplaquetarios, sino por una compresión de los miembros inferiores cada determinado tiempo con el objetivo pues de que no haya una éstasis en los miembros inferiores. También es importante decir que la analgesia no se da pues con AINES por lo mismo de la protección gástrica, ¿cierto? Y en la fluidoterapia, como lo comentábamos anteriormente, no se dan soluciones glicosiladas. Eso como una medida general. Entonces, ya medidas más específicas, vamos a tener que bajar la presión arterial de acuerdo pues a cómo la esté presentando el paciente. Y hay que tener varias claridades. La primera es que la presión arterial, como vimos, es el principal factor de riesgo para que se dé una ruptura de los aneurismas, ¿cierto? Entonces, por eso tiene que ser manejada y generalmente se va a disminuir de menos de 160 milímetros de mercurio, pero no se va a bajar mucho más porque en este paciente que puede tener un síndrome de hipertensión herniana, si la bajo mucho, la presión de perfusión cerebral me puede disminuir. Entonces, si yo bajo mucho la presión arterial, el flujo sanguíneo no me llegaría a las diversas estructuras encefálicas, lo cual me produciría un evento isquémico. Entonces, por eso se utilizan antihipertensivos como el labetalol y la cardipina, que son antihipertensivos titulables y de una corta vida media. Acá, como ustedes pueden ver, las dosis, no me importa mucho porque eso suele olvidarse, pero quiero que entiendan por qué tiene que ser menor de 160 antes de que el aneurisma se trate, y es para mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, pero son titulables por si se llega a bajar demasiado la presión arterial, entonces se deja de dar, y como la vida media de estas sustancias es corta, la presión arterial va a subir rápidamente. Luego vamos a ver los tratamientos anticonvulsivos, cómo vamos a manejar la hidrocefalia, cómo vamos a manejar el dolor y cómo vamos a evitar el sangrado. Entonces, vamos a hablar de las convulsiones. Las convulsiones se pueden dar, pero antes los médicos lo que hacían es que se daban anticonvulsivantes para prevenir el desarrollo de las convulsiones. Se vio que esto no tiene pues ningún efecto en si un paciente puede desarrollar o no convulsiones a posterioridad, o si tiene un efecto protector para que el paciente desarrolle pues un foco epiléptico, ¿cierto? Entonces, uno solo trata a los pacientes con lorazepam o levetiracetam
cuando el paciente desarrolla una convulsión, ya sea por las manifestaciones clínicas o si se hace un seguimiento por el electroencefalograma. De resto, no se le va a tratar pues las convulsiones y no se va a tratar con fenitoína, se va a evitar porque puede aumentar la fiebre y se ha encontrado pues que el aumento de la fiebre puede aumentar la estancia hospitalaria y empeorar el pronóstico de los pacientes. Con respecto a la hidrocefalia, una vez que hacemos la clasificación clínica de acuerdo a la Federación Mundial de Neurocirujanos, se determina pues si se va a introducir un instrumento para medir la presión intracraneana, ¿cierto? Y de esta manera pues a determinar cómo es la presión de perfusión cerebral y se va a manejar esto a nosotros no nos va a tocar esto sobre todo para neurocirugía, pero para que lo sepan. Y el dolor y la ansiedad se van a manejar con analgésicos como ya lo habíamos visto anteriormente. En el contexto que nos toque, por ejemplo, atender una hemorragia subaracnoidea en un centro pues que tenga tomografías, que tenga imágenes, que podamos hacer el diagnóstico, pero que lo tengamos que remitir o que haya una sospecha clínica muy marcada de hemorragia subaracnoidea, pero lo tengamos que remitir, que el aneurisma quirúrgicamente no pueda ser tratado rápido, está indicado el tratamiento con antifibrinolíticos, por ejemplo, el ácido tranexámico, para evitar el riesgo de resangrar, ¿cierto? Y esto, pues, con los otros manejos iniciales que se hacen, como mantener la volemia normal, mantener monitorizando, pues, el estado neurológico del paciente, ya sea el estado de conciencia, y haciendo el examen motor, examen sensitivo, examen de los pares craneales, para ver cómo es el proceso neurológico del paciente, buscando también procesos isquémicos locales que pueden ser dados por el vasoespasmo y los otros cuidados médicos que ya habíamos hablado antes. Y para terminar, este es una imagen pues donde pueden observar vasospasmos por medio de angiografía, pero es algo que nosotros no vamos a manejar, entonces no voy a ahondar más en eso. Ya para empezar con hemorragia intracerebral. Entonces, preguntas, dudas con respecto a hemorragia subaracnoidea. Todo claro, avanzamos. ¿Cómo vamos? Activa el micrófono. Bueno, entonces esperemos que Víctor está preguntando algo. Víctor, te demoras mucho escribiendo. Es que no sé si estás escribiendo o no sé si seguir. Lo siento, lo siento. O sea, es una pregunta muy boba, entonces, como que es básicamente lo siguiente. Sí, dime. El manejo de estos pacientes, ya nos hablaste de esos síndromes perdedores de sales y el síndrome de hormona antidiurética. ¿La fluidoterapia usted la empieza antes o después de pedir el uranálisis con la osmolaridad? Pues para saber si aumentas el fluido o disminuye la cantidad de fluido, pues hacer restricción de fluido. Pues eso yo no lo leí específicamente en las guías, pero pues mi sentido común me llevaría a pensar que después de hacer el uroanálisis, ¿cierto?
pues porque son entidades que se van a tratar diferente. Síndrome pues de inadecuada secreción de hormona antidiurética, vas a tener que restringir líquidos, pero a no ser de que haya pues como se vea netamente una sobrecarga de volumen, que un paciente tenga crépitos, pues eso lo que yo pienso, pero yo no sé tú qué piensas, ¿tú qué crees? No, pues sí, por eso te pregunto a ti. Pero no, pues yo también pensaría lo mismo, por eso te preguntaba. Pero es que no sé en cuánto tiempo dure en establecer alguno de esos dos síndromes. O sea, no sé si eso es tan rápido. Por ejemplo, que el paciente llegó con ese trueno, llegó a la hora de haber empezado y a la hora voy a encontrar eso. Por ahí 6 horas más o menos, se puede dar Pero, rápidamente, 6, 12 horas más o menos. Listo. Eso en cuanto a los síndromes eh, pues por hormonas, pero por ejemplo, la hidrocefalia se puede eh, dar rápidamente. El vasoespasmo se da días después, se da 3, 4 días después. La anemia se da inmediatamente, lo mismo que la hiperglicemia, pues por pues obvias razones, pero las afecciones cardíacas y pulmonares sí se pueden presentar en las primeras 24 horas, 6, 12 horas después. Sí, yo creo que había que hacer esa claridad. Entonces, con hemorragia pues intracerebral, vamos vamos a empezar hablando la epidemiología. Esto con respecto a Estados Unidos, no encontré cifras pues como de acá, 25 casos por 100.000 habitantes por año, 1.9 millones por año a nivel mundial, y tiene estas tasas de mortalidad, 30% a los 7 días, al año 55% y a los 10 años 80%. Pues eso yo creo que es evidente porque se da sobre todo en una población muy mayor. Y el 20% de los sobrevivientes tienen pues dificultades para hacer sus rutinas diarias o su trabajo, lo que causa pues alto grado de dependencia y pues discapacidad, ¿cierto? Entonces acá también vamos a tener unos factores de riesgo modificables. Y entonces, modificable, la hipertensión acá también va a ser uno de los más importantes, igual que el consumo de cigarrillo y alcohol, pero acá entra otro, que es la coagulopatía. Ya sea, ya sea que el paciente tenga una enfermedad hepática, que se esté dando pues tratamiento antiagregante, anticoagulante, principalmente el antiagregante puede aumentar la incidencia, pero no tanto, este ya es muy importante, o que tenga pues eh, alteraciones de la hemostasia pues hereditarias genéticas, ¿cierto? Angiopatía cerebral amiloide, principal causa no traumática, no causada por hipertensión en mayores de 60 años, y sobre todo pues es muy vista en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Acá la incidencia pues va a ser como más tirada al lado del sexo masculino, bajas condiciones socioeconómicas, principalmente porque esto va a llevar a que las personas tengan un nivel de educación inferior y por lo tanto no van a llevar un estilo de vida adecuado. Y las personas de raza negra o asiática tienen una influencia, pues no sé por qué, supongo que la raza negra por la hipertensión, pero la asiática, no sé, pero es lo que indican las guías. Entonces las etiologías, en ese cuadro pues podemos ver que hay un montón, pueden darse por traumatismos cerebrales. En este contexto vamos a manejar es solo las hemorragias intracerebrales espontáneas. También pueden ser dadas por aneurismas, malformaciones arteriovenosas que van a ser consideradas muy importantes en un contexto anatomopatológico específico, como ya lo vamos a nombrar, y otras causas que pueden ser dadas, pueden ser sospechadas de acuerdo a la historia clínica, que sean tumores, metástasis, sobre todo, principalmente,
las coagulopatías, que el paciente tome anticoagulantes, eso es muy importante, y angiopatía amiloide, como ya lo mencionaba, en pacientes mayores de 60 años con enfermedad de Alzheimer, y se sospecha cuando el paciente no tiene hipertensión, no fuma, no toma, pero en la tomografía se tiene ese hallazgo. Y también mencionar los simpaticomiméticos, ¿cierto? Entonces, en la fisiopatología, para empezar con esta, vamos a hablar que se da principalmente cuando hay una ruptura de los vasos penetrantes de las arterias principales. Las localizaciones principales de la ruptura de estos vasos, principalmente de las arterias que dan irrigación al tálamo, a los núcleos de la base, a la cápsula interna, ¿cierto? Como lo vemos acá. Más raro es que se dé acá en este nivel, a nivel de la sustancia gris, que lo vamos a denominar como lobal. A nivel de B y C lo vamos a denominar como intraparenquimatosa profunda o interna, acá lobar, y acá a nivel de del puente y del cerebelo, que al igual que en la hemorragia subaracnoidea, puede tener un pronóstico peor y tiene una progresión mucho más rápida que puede llevar a la muerte. Entonces, importante tener en cuenta estos tres componentes. Primero, la autorregulación cerebral. ¿Y qué hay que comentar de esto? Como ustedes saben, la hipertensión arterial crónica puede llevar a un aumento en el nivel mínimo de presión arterial media, en el cual hay una adecuada perfusión del tejido sanguíneo. Entonces, esto va a ser muy importante, sobre todo para el manejo con líquidos y para el manejo de la presión arterial, porque si yo bajo mucho la presión arterial, como el tope mínimo autorregulatorio está aumentado, la presión de perfusión va a disminuir y me va a generar más complicaciones. La hipertensión crónica también vamos a tener que genera una alteración en los vasos sanguíneos, pues en los capilares como tal, específicamente, lleva a una alteración pues de la capa media con una hiperplasia de células musculares lisas, las cuales van a sufrir apoptosis y se va a necrotizar. Va a llevar una debilidad de la pared. Se describe histológicamente como lipohialinosis y esta debilidad me lleva a formar microaneurismas, ¿cierto? Como los vemos acá. El epónimo de estos es de Charcot, microaneurismas de Charcot-Strauss, y con un aumento agudizado de la presión arterial, estos microaneurismas pueden sufrir una ruptura y consecuentemente el sangrado como tal que se va a localizar pues en esta región del parénquima, y vamos a analizar qué eventos pasan una vez se da el sangrado. Entonces, el sangrado pues va a destruir por compresión algunas neuronas que se encuentran inmediatamente, pero más a la distancia el sangrado puede cubrir el tejido cerebral viable. Por la ruptura del vaso sanguíneo se puede dar una inflamación que me va a producir un edema. Ese edema también me puede alterar la conformación pues, de la estructura parenquimatosa y comprimir giros específicos. En este caso comprimiríamos el frontal, también comprimiríamos los ventrículos llevando a hidrocefalia y también comprimiríamos el tálamo, los núcleos de la base, presentando manifestaciones clínicas por esos lados, ¿cierto?
Eso es lo que conoceríamos como el efecto de masa que tiene el hematoma. También puede haber una formación de radicales libres por la inflamación. Diversas citoquinas pueden inducir apoptosis en las neuronas, ¿cierto? Y ya ahí se da una respuesta inflamatoria por un daño en el endotelio de la barrera hematoencefálica una vez pasa todo esto. Entonces, las manifestaciones clínicas, así como habíamos hablado, para hemorragia subaracnoidea, se van a dar de acuerdo a qué estructura compriman, y eso va a ser dado por cuál vaso se rompió, en dónde, ¿cierto? Entonces, esa gráfica es una gráfica un poco cargada, pero no encontré una gráfica mejor, pues que fuera como más explícita para explicar eso. Entonces, ustedes me perdonarán acá. Entonces, ya lo que vamos a ver es las manifestaciones clínicas de acuerdo a dónde se dan. Acá, en una hemorragia lobar, acá se ve muy chiquitico, pero ya después vamos a ver tomografías mejores. Ustedes ven esta parte hiperdensa en la región frontal. Entonces, vamos a ver las manifestaciones clínicas que se dan. Entonces, la afasia y la heminegligencia relativamente leve. La afasia se da, esta hemorragia se produce principalmente a este nivel. Acá veríamos, es más un cambio en la conducta del paciente. Afasia sería más en este nivel si fuera de Broca, la región de Broca, o de Wernicke por acá. Y la negligencia no se da porque se afecta, uno ve en esas manifestaciones principalmente alteración del parietal, entonces no. Hay alteraciones motoras, podrían darse de acuerdo a la afectación del homúnculo motor. Entonces acá, se recordarán, está la cara, a medida que vamos subiendo los miembros superiores, tronco, y por acá miembros inferiores. Entonces, de acuerdo a qué parte se comprima, va a haber la alteración. Manifestaciones sensitivas, no tanto, porque recordemos que pues la corteza sensitiva primaria es esta, es menos prominente. No hay pérdida visual porque no hay afectación de los nervios ópticos. Los tractos ópticos para llegar al occipital pasan principalmente es por el temporal. Y parálisis de los ojos, sí, porque esta parte, pues en este contexto, estoy hablando específicamente de esta tomografía. Acá podemos encontrar la región ocular motora, que es la que lleva, pues con el permiso a los pares craneales oculomotores en el tronco para que ejecuten su función. Entonces, si esto se altera, va a haber una parálisis, pues, de estos pares craneales, se va a presentar una cefalea y puede haber signos de liberación frontal, es decir, alteraciones de la conducta en contextos específicos del paciente, y la ULIA, ¿cierto? En el temporal puede haber afasia de Wernicke, que es un paciente que no va a entender, y también se puede haber un estado de delirio, si se compromete delirium, definido delirium como que hay compromiso de dos o más funciones cognitivas superiores. Raro la hemiparesia, a no ser de que se comprime esto acá, pero si la ubicamos en esta parte, como lo vemos, no se podría dar. La hiperestesia de los miembros se debe sobre todo por alteraciones en el tálamo. Recordemos que el tálamo es un centro de relevo, pues, de varias vías, entre ellas la sensitiva. Puede haber hemianopsias o cuadrantopsias de acuerdo a la alteración de los tractos ópticos que van internamente en el hemisferio temporal. Los movimientos en los ojos están normales, por la razón que ya les dije. El dolor de cabeza de ese mismo lado, porque es ese lado el que me está comprimiendo las meninges. Y es muy importante decir que si el hematoma es muy grande, puede haber una herniación del polo temporal a través del tentorio,
y comprimir el tronco encefálico, ¿cierto? Lo que me puede llevar a varias complicaciones, como ya los dijimos, y a ciertas manifestaciones en los pares craneales, dependiendo de cuál comprima. Entonces, pues en el parietal, entonces una afasia, recordemos que para hacer el proceso de repetición tiene que haber una asociación entre lo que se escucha para poder responder. Si es en el no dominante, una heminegligencia, ¿cierto? Digamos, nosotros, la mayoría somos derechos, por lo tanto, nuestro hemisferio dominante sería el izquierdo. En este caso, si hay una afectación del hemisferio derecho, encontraríamos una heminegligencia, un paciente que no puede responder a los estímulos del lado contralateral del izquierdo. Las hemiparestesias, la hemiparesia, si se comprime pues, la corteza motora, la hiperestesia es una alteración de la corteza sensitiva primaria, y la hemianopsia o cuadrantopsia si se comprime el tracto óptico. Recordemos que el parietal es todo esto, entonces si está muy abajo, puede darse una compresión del tracto óptico. Va a doler en este mismo lado, y si hay herniación, se deprime el estado de conciencia por lo mismo. La formación reticular del tronco encefálico va a estar comprimida. Se va a comprimir, se va a alterar su función y el nivel de alerta del paciente se va a alterar, perdón. Y en el occipital va a haber problemas para leer, para escribir, para hablar, sobre todo la alexia, la disgrafia por parte del parietal, si hay compresión de las estructuras parietales y anosognosia. El paciente no va a tener la capacidad de reconocer los elementos táctiles, ¿cierto? Va a haber hemianopsias, van a haber alteraciones de la visión y va a haber pues cefalea periorbitaria, y es por la irrigación, la inervación pues que se va a dar por el nervio trigémino, lo cual va a remitir allá. Y ya pasando a las más comunes, las manifestaciones clínicas más comunes serían por alteraciones del putamen, núcleo caudado. Entonces encontraríamos pues que el estado de conciencia va a estar normal si el hematoma es muy pequeñito, pero si es muy grande, lo cual me lleva a una compresión de los ventrículos, a hidrocefalia, a que se me comprometa el tronco encefálico, si va a haber un estado alterado de conciencia. Pueden estar pobremente reactivas si esto me produce una hernia. Las pupilas pueden estar pobremente reactivas si me produce una herniación, lo cual me lleva a una compresión del tercer par craneal. Y acuérdense que este es el que lleva información parasimpática para producir miosis, entonces puede estar alterada. El movimiento de los ojos puede estar normal, o si hay un compromiso de la cápsula interna que me llevan las fibras motoras de los nervios ópticos, de los nervios oculomotores, perdón, puede haber alteración en la mirada. Lo mismo por lo motor, porque la cápsula interna también lleva la vía corticoespinal, también puede estar alterada si se comprime esta estructura, y el déficit sensitivo también, por lo mismo. Entonces, afasia, si este hematoma es muy grande, que me llega a comprimir el frontal acá contra el cráneo, se me puede producir afasia o heminegligencia. Y las mismas manifestaciones las vamos a encontrar acá, pues similares en el caudado. Entonces, el estado de conciencia, las pupilas, el movimiento de los ojos, cómo está lo motor, cómo está lo sensitivo, y lo neuropsicológico puede estar alterado, sobre todo si es en la cabeza del núcleo caudado, que me puede comprimir las estructuras del cíngulo anterior, ¿cierto? Pero tienen un comportamiento similar porque son mucho. Está la cabeza del núcleo caudado y este es el putamen o núcleo lenticular cuando incluye el globo pálido.
Y el tálamo, lesiones del tálamo, pues por la isquemia o por la compresión cuando se daña son devastadoras porque tiene funciones en muchas cosas, ¿cierto? Entonces el estado alterado de conciencia decrece a medida, disminuye a medida de que crece el hematoma, la respuesta de los ojos, la respuesta pupilar por la herniación, como son estructuras tan cercanas, tienden a tener un comportamiento clínico similar. Vamos a ver la contralateral hemiasterixis o ataxias, pero eso ya es por relevos con el cerebelo. Se alteran las conexiones cerebelosas que llegan al tálamo y las afasias, la bulia, la amnesia, sobre todo la amnesia es por el circuito que se da pues con el hipocampo como tal. Entonces, para hacer una evaluación, bueno, antes que una pregunta, inquietudes, enredado, quieren que repita algo, quieren que ahonden algo. Jesús, una pregunta. Sí, Yo sé que tú lo que dijiste es para ubicar como la lesión exactamente en qué parte del cerebro está, pero ¿hay alguna forma como la hemorragia cerebral a medida que te dice sí, dolor en cefalea está en el 80% de los pacientes, tengo meningismo en tanto por ciento de los pacientes? O sea, ¿qué síntomas me indican a mí que tengo probablemente un paciente enfrente con hemorragia intraparenquimatosa? O sea, no tengo que ubicarla, pero o sea, ¿qué síntomas me dicen? Listo, pues le voy a mandar el TAC para sacarme la duda. ¿Sí me van a entender? mira, sí, sí, sí. Y ya que me acabas de decir esto, había algo que se me estaba olvidando y era pues decir lo siguiente. Ustedes verán que yo no manifesté las manifestaciones clínicas de las cerebelosas o las del puente, que pueden ser manifestaciones clínicas muy patognomónicas de lesiones pues son fácilmente reconocibles. En realidad, la hemorragia intraparenquimatosa uno no la distingue del ACV isquémico, y si la hemorragia subaracnoidea no presenta la cefalea en trueno, puede tener otras manifestaciones como las convulsiones. La cefalea acá no es tan intensa. A lo que me refiero es que estas manifestaciones clínicas es como yo se las traigo para que sea un repaso y ustedes no se queden como si hay una alteración de esto, hay hemorragia intraparenquimatosa, sino que está pasando algo, ¿cierto? Uno para hacer la evaluación diagnóstica, uno lo discrimina es con la imagen. La imagen es lo único que te va a decir qué tipo de hemorragia es, principalmente pues en el contexto de las hemorragias, porque en el ACV isquémico la tomografía tiene que ser muy tardía para darte esas manifestaciones. ¿Sí me hice entender? Listo. Pero pues la conclusión, esto es para que lo distraigan, acá está pasando algo. Y entonces les quiero dejar una tarea porque si no se vuelve esto larguísimo, y es que ustedes consulten cuáles serían las manifestaciones si hubiera compromiso de los vasos penetrantes del cerebelo y del puente para que lo correlacionen. Y eso es muy importante porque usted distinguiendo si es de la irrigación anterior o posterior, usted puede decir, no, hay que meterlo a hacer neurocirugía ya porque se me muere, o se puede dar un manejo sostén mientras se hacen otros exámenes. Entonces, importante, pues, ya que me lo recordó Víctor, hacer esa distinción entre si es clínicamente sugestivo de que compromete lo anterior, la circulación anterior o posterior. Pero bueno, ya pasando de otra parte, para una evaluación diagnóstica tenemos que tener en cuenta pues la anamnesis y el examen físico, ¿cierto? Entonces, con respecto a los síntomas, cómo fue la cefalea, si fue una cefalea en trueno, la más intensa que el paciente haya sentido en su vida, que
cubre todo el encéfalo, ya sabemos que es más sugestivo de subaracnoidea, pero en intraparenquimatosa la cefalea no puede ser tan característica, pues puede tener dolor de cabeza, pero no puede ser tan intenso y solo va a estar ubicado en una parte pues de la cabeza. Tenemos que distinguir si el paciente toma medicamentos anticoagulantes, antihipertensivos, si está siendo juicioso, si el paciente ha tenido pues las enfermedades que haya tenido, ¿cierto? En el contexto de hemorragia subaracnoidea, si sufre algunas enfermedades, si tiene coagulopatías, etcétera, o si toma sustancias ilícitas como los simpaticomiméticos. Y en el examen físico, importante el ABC, ¿cierto? Entonces, ver cómo está la vía aérea, ver si tiene buena respiración, ver si está perfundido. Eso, lo primero. Entonces, eso también se evalúa mediante los signos vitales y hacer el examen neurológico completo. Que hay una escala, que es esta la NIS. Esta la van a encontrar en los códigos QR. Estos códigos QR los van a dirigir a una página donde ustedes van a encontrar una serie de pautas de cómo deben hacer el examen neurológico, y esto me da detalles de cómo, de qué tan extenso es la hemorragia o es el evento isquémico, porque esta escala inicialmente fue desarrollada para los ACV isquémicos, pero como les digo, no es algo que se discrimine clínicamente si es isquémico o hemorrágico, entonces en la evaluación inicial nos va a ser útil. El meningismo, buscar los meningismos y lesiones cutáneas, porque si un paciente tiene púrpura, si tiene petequia, nos va a sugerir que tiene coagulopatías, si tiene, digamos, nevos en araña, que tenga en el contexto de un paciente cirrótico, ¿cierto? Cómo está el eritema palmar, si está en la periferia eritematoso, pero en el centro hay una palidez, pues, que también encontramos en el contexto de la cirrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, las exploraciones complementarias, tomografía computarizada sin contraste, es el que me va a decir pues la hemorragia y el tipo de hemorragia, como ya lo habíamos visto, y otras mediciones generales, electrocardiogramas, muy importante en el contexto de fibrilación auricular, un paciente, digamos, para distinguir el isquémico del hemorrágico, que puede, digamos, en el isquémico que puede ser dado por un émbolo, electroencefalograma para ver cómo está la actividad eléctrica del cerebro, para ver si hay convulsiones, el hemoleucograma también para ver pues cómo está el estado de las plaquetas, y los otros estudios muy importantes, los estudios de coagulación, los tiempos de trombina, pues principalmente el INR, que es con el que nosotros lo medimos. Sobre esto también tenerlo muy en cuenta en el momento del tratamiento, ya vamos a hablar por qué, y la punción lumbar, pero en el contexto del intraparenquimatoso sería más para ver como otras posibles razones de por qué de por qué el paciente tiene el cuadro clínico, ya sea una meningitis, buscando pues los agentes, o ya sea en el contexto de la hemorragia subaracnoidea, buscando la xantocromía. Entonces, acá, este angiotac, perdón, en el contexto de las neuroimágenes, ya vimos que la tomografía es lo que me dice, listo, hay una hemorragia, también me discrimina el tipo de hemorragia que es, la subaracnoidea de la intraparenquimatosa, como ya lo vamos a ver. Pero para hacer el estudio de las imágenes, de los vasos sanguíneos como tal, vamos a utilizar, por ejemplo, angiotac y con contraste para ver cómo es la progresión del hematoma, qué tan rápido se está dando la pérdida de sangre, ¿cierto? Entre otras cosas, en la angiotomografía vamos a encontrar esto que es el spot SIM, que es el umbral dado por el edema que recubre pues el coágulo sanguíneo. Y acá, en este QR, ustedes van a encontrar el ICH score,
Es, es una puntuación que me sirve para determinar la severidad, aunque no me da el pronóstico de un paciente cuando ya se le ha tomado la neuroimagen, es decir, ya se hizo el diagnóstico de hemorragia intraparenquimatosa y de acuerdo a unas variables clínicas e imagenológicas, se puede ver qué tan grave está, pero no me dice el pronóstico del paciente. Esto es muy importante, sobre todo como una medida de base para hacer el seguimiento. Y acá les traigo esta imagen en la cual podemos ver una hemorragia pues a nivel del tálamo, en la parte posterior del tálamo, que vendría a ser todo esto. Sé que estoy ahí porque esto viene a ser tercer ventrículo, entonces estamos en la parte posterior del tálamo, acá vemos ese coágulo grande, lo diferenciamos de la hemorragia subaracnoidea porque vemos que en las cisuras no hay sangre, no hay una solución hiperdensa, sino que está acá, está restringido a esta parte, ¿cierto? Esto fue a la hora del inicio del evento. Y a las 6 horas después del ingreso, vemos la progresión de la hemorragia. Vemos esta masa masiva de sangre que me desplaza los ventrículos. Vean cómo están ensanchados, ya hidrocefalia. Acá en esta primera imagen se ve pues que el parénquima no está como tan comprometido, pero acá sí. Este paciente mínimo, pues, no mínimo, no, pues tiene una alteración del estado de conciencia muy, muy grave, porque la hipertensión endocraniana debe estar muy elevada. Y ahora, por el tratamiento médico es bastante similar. Entonces, el manejo es para prevenir otras lesiones cerebrales secundarias. Entonces, ya sea por la hiperglicemia, se va a dar un proceso similar por la temperatura y que se den convulsiones por la alteración del parénquima que puede provocar la expansión. Tengo que medir pues cómo están los factores de la coagulación para ver si eso fue lo que me causó la, la hemorragia en el contexto de un paciente que por diversas causas tome anticoagulantes. Ver la presión arterial que probablemente va a estar aumentada y también se va a buscar en el tratamiento prevenir que se den unas futuras hemorragias cerebrales. Entonces, esto es lo que yo les voy a mostrar cómo se da el tratamiento médico. Entonces, primero les voy a mostrar cómo se manejan estas, luego cómo se va a hacer un manejo de la hemostasia, cómo se maneja la presión arterial y cómo prevenimos la recurrencia de estos eventos. El tratamiento neuroquirúrgico no es competencia de nosotros, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces, en el manejo hospitalario, pues muy importante que estén en una unidad de cuidados intensivos, donde se manejen los signos vitales siempre, que se haga una evaluación neurológica para ver cómo va la progresión del paciente, si empeora o mejora, pues de acuerdo al tratamiento que se le esté dando. El electrocardiograma muy importante por las manifestaciones que pueden ser similares al de la hemorragia subaracnoidea y cómo está saturando el paciente. Entonces, también en las órdenes médicas para dar unos cuidados de enfermería, es decir, la posición que deba tener el paciente para evitar, pues, úlceras por presión, moverlo para evitar, pues, eventos tromboembólicos, mantener la temperatura normal. No se indica cómo debería hacerse, las guías no lo indican, pero indican que la hipertermia, la fiebre, puede empeorar el desenlace de estos pacientes, entonces a toda costa tenemos que mantenerla. La glucosa la tenemos que mantener pues en unos niveles normales. En algunas partes la manejan como 80 a 100 miligramos por decilitro, ignorarán esta raya y pensarán que es un slash. En algunas partes lo hacen con insulinoterapia. Las guías no dicen explícitamente que
que tiene que ser con insulinoterapia. Puede ser otro tipo de terapia, pero lo importante es mantenerlo en valores normales. La hipoglicemia y la hiperglicemia empeoran el pronóstico de los pacientes, y las convulsiones va a tener un manejo muy similar a la hemorragia subaracnoidea, es decir, solo cuando el paciente presente convulsiones visibles clínicamente o por medio de electroencefalograma, y no se utiliza la fenitoína porque puede aumentar la fiebre, la cual empeora el pronóstico de los pacientes. Entonces, ya para hablar de la hemostasia en el contexto de un paciente que toma anticoagulantes, las guías lo que sugieren es que se tiene que corregir rápidamente NR. En los estudios se mostraba pues que la meta era corregirlo en 1 hora, pero eso era muy difícil. Entonces generalmente se lograban estos niveles en 6-12 horas, pero se tenía que corregir rápidamente. No daban unos valores específicos de INR. Algunas decían que 1.3, otras decían que 1.5. Esto para que lo tengan en cuenta. Y se hace de varias maneras. Entonces, en el contexto de que el paciente tome antagonistas de vitamina K, se utiliza, o bueno, no, se utilizaba darse plasma fresco congelado, pues, que es lo que un donante, el suero de un donante, ¿cierto? Pero no es tan efectivo comparado con otros métodos actualmente. Se tenía que descongelar en el microondas, se tenían que hacer pruebas de reactividad, pues, de los antígenos del donante y del receptor, y se le tenía que administrar vitamina K de 10 a 50 miligramos. Generalmente la vitamina K por sí sola no va a corregir, entonces generalmente se dan estas dos junticas, pero ya hay una nueva manera que es con el complejo de protrombina, que en vamos a aplicarle al paciente factores vitamina K dependientes, y estos sí lo corrigen de una menor manera. Hay varias presentaciones. Hay presentaciones que tienen el factor 2, 3, el 2, el 9 y el 10, y hay otros que tienen el 2, el 9, el 10 y el 7. Estos no necesitan hacer una prueba de reactividad cruzada, aunque a veces se necesita aplicar mucho volumen de estos. Estas son las indicaciones. Se utiliza, de acuerdo a la disponibilidad pues, que se tenga en el hospital, recomendándose sobre todo y llegando a estos niveles de INR. Si se utilizan otros agentes como el dabigatran, el apixaban o el rivaroxaban, se utiliza pues estos elementos de factores de coagulación de vitamina K, sobre todo para el apixaban y el rivaroxaban, ¿sí? ¿Alguien activó el micrófono? Bueno, no. Sobre todo pues porque estos son del complejo 10, estos son antagonistas del complejo 10 de coagulación. El antídoto sería si hay una manera de decirlo, y el dabigatran, pues que es un antagonista de la trombina, sirve mucho la hemodiálisis y el activador recombinante del factor 7, ¿cierto? Si el paciente tomó el anticoagulante muy rápido, en menos de las 2 horas, se puede dar carbón activado para evitar la absorción a nivel gastrointestinal de estas sustancias. Y la prearterial, entonces, si el paciente... sí, dale, tú eres más teso que yo en coagulación, dale. No, pues el apixaban y el rivaroxaban, ellos tienen un antídoto igual que el dabigatran. Eso es algo relativamente nuevo.
Los Ah, anticuerpos sí, monoclonales, la Pixaban y el sí, Rivaroxaban creo que se llama es, puta, olvidé el nombre, mm, Andexanet, sí, una sí, cosa así, pues no me acuerdo. Y el otro es sí, Idarucizumab, una cosa así, pues son anticuerpos antimonoclonales que en la gran mayoría de centros, a menos de tercer y cuarto nivel, que ojalá es cuando uno recibe a estos pacientes así, están. Entonces no hay necesidad de entrarlos al PCC o a la hemodiálisis o nada de eso. Pues como para saber que hay como eso. sí. Ah, bueno, sí. Igual en las guías en las que yo me basé son algo viejas. No encontré unas guías más nuevas. En ese momento se decía pues que tenían como un buen, pues que se esperaba que esos antídotos se utilizaran, pero en ese momento como no estaban validados por estudios, no se utilizaban y por eso les traía a estos, pero sí tienes toda la razón y con los antídotos, los anticuerpos monoclonales de estas sustancias, yo creo que actualmente sí se utilizarán. Entonces, Vic, muchas gracias. Bueno, y ya con respecto a la presión arterial, entonces depende de cómo llegue el paciente. Entonces, el paciente llega con una presión arterial de 150 a 220 milímetros de mercurio, uno hace la reducción a 140, a menos de 140 milímetros de mercurio, monitoreo, por lo mismo que hablamos antes, para mantener la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo se maneja? ¿Con qué medicamentos? Eso depende de los protocolos del hospital, pero se busca bajarla lo más rápido que se pueda y esto no tiene pues como mayores implicaciones en el pronóstico de los pacientes. Y si el paciente llega con una presión arterial de 220 milímetros de mercurio, uno lo va titulando y se va monitorizando constantemente, pero no hay una cifra específica para bajar la presión arterial. Entonces lo importante es manejar como la presión de perfusión cerebral, bajarla lo suficiente para disminuir la expansión del hematoma, pero no tanto para que disminuya el riesgo sanguíneo, sobre todo en este contexto que se puede dar un síndrome de hipertensión endocraniana. Y para prevenir las recurrencias, generalmente uno puede intervenir en estos dos elementos principalmente, que es el de la presión arterial. Se dice que de 130 a 80, porque en estos pacientes tienden a tener otras comorbilidades, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, entonces se dan como las metas de esas comorbilidades. Pero se ha encontrado que disminuir demasiado la presión arterial, es decir, que un paciente la tenga en una media de 112/74, 112/70, no altera pues como la presión de perfusión cerebral, entonces se puede bajar todo lo que sea posible y pues ya solo en el contexto de la hemorragia intracerebral, ¿cierto? Si se tienen otras indicaciones, pues se seguirán de acuerdo a la combinación de estas, pero solo en este contexto no se tiene un límite inferior para disminuir la presión arterial. Entonces, de acuerdo a la anticoagulación, si es una hemorragia lobar, y es dada por fibrilación y el paciente tiene fibrilación auricular no valvular, por eso es que de anticoágulo mínimo se espera un mes antes de empezarse a dar el anticoagulante y después de acuerdo pues a lo que vea el médico tratante se le va a seguir dando la anticoagulación, pero en resumen la anticoagulación se quita, se disminuye o se deja igual, es dependiendo pues de la indicación de la anticoagulación, ¿cierto? Entonces, si son válvulas no protésicas, si el paciente tiene válvulas no protésicas, menos de 4 semanas no se da anticoagulantes, ¿cierto? Y si hay una hemorragia intracerebral no lobar, es decir, profunda, solo con monoterapia antiplaquetaria, si está indicada, si el paciente la puede recibir, es mejor que dar anticoagulación. Y ya muchachos, lo siento pues por la demora. Dudas, inquietudes, sugerencias.
¿Qué tal les pareció? ¿Todo bien, Vic? Listo, no, con todo el gusto. Pues la idea yo la tenía pues planeada, pero pues viendo cómo está la situación de que posiblemente pues se vaya a entrar en un diálogo para entrar, yo creo que la voy a suspender y pues no la voy a hacer en el corto plazo. Lo siento ahí, espero que esta la hayan disfrutado de grabarla. Vamos a dejar pues hasta acá, ya voy a dejar de grabar y muchas gracias muchachos por la asistencia.